Bienvenidos a Composiciones de Funciones 3. En mi canal hay dos, 1 y 2, que son las dos primeras clases de composición de funciones. Véanlas. O sea, vos, Tomás, vos, Mateo, y todos los que están viendo ahí, traten de ver las clases de composiciones 1 y 2. Y esta sería la 3, donde vamos a practicar evidentemente ejercicios. No obstante, a medida que vayamos practicando ejercicios, yo voy mencionando todas las condiciones que tengan que ver con el tema de composición de funciones y cómo armar una composición, o sea, cuáles son los requisitos que hay que cumplir previamente ante la posibilidad de desarrollar una composición entre funciones. Cuando digo entre funciones, entre dos funciones, agarro dos funciones y las compongo y genero una tercera función. La idea es ver cómo componer las funciones para generar esa tercera función, pero no obstante, o sea, previamente a la construcción de esa tercera función, necesitamos imponer cierta condición que nos permite realmente construirla. Bueno, composiciones 3 comienza así. Vamos a poner composición de funciones. Esta es composición de funciones 3, así que los invito a todos a ver primero composiciones 1 y 2, que es el inicio de, digamos, de la explicación teórica de lo que es una composición de funciones en sí. Vamos a hacer ahora ejercicios de parcial que tengan que ver con composición de funciones que aparecen en los parciales, y a medida que lo vamos desarrollando, vamos a explicar y vamos a ir repasando lo que también vimos, en cierta forma, en composiciones 1 y composiciones 2. Porque por ahí la persona que ve directamente este video dice, no tengo ganas de ver composiciones 1 y 2. Bueno, no está de más, digamos, que ustedes vean composiciones 1 y 2. Pero si no quieren verlo, si no quieren ver esos videos antes de este, pueden ver directamente este. Vamos a ir haciendo ejercicios y a medida que hacemos los ejercicios, vamos explicando las condiciones, o sea, la condición que me permite en este caso construir una composición. Y todas las cuestiones teóricas que hay que mencionar lo vamos a ir destacando a medida que vamos desarrollando el ejercicio. Así que yo los invito a que vean composiciones 1 y 2 y después este video, pero si no quieren verlo, pueden ver directamente este, y yo iré explicando las cosas que tengan que ver con la parte teórica. Bueno, composición de funciones 3, vamos a poner ejercicio parcial. A mí me encanta hacer ejercicios parciales porque son los que se vuelven a tomar, los que siempre se van a tomar. Bueno, según los parciales que ustedes me habían dado, podría llegar a hacer esto. Sean f de x igual, pongámosle, raíz cuadrada de x y g de x más 1. Esto es una función raíz cuadrada de x, esto es una función lineal x más 1. Por lo que sabemos de función lineal. Dice hallar f compuesta con g. Esto se lee así, f cerito g. Sí, hallar f compuesta con g y después g compuesta con f. Esto se lee así, f compuesta con g y g compuesta con f. Es una forma de expresar, esa es la nomenclatura que se utiliza para composición de funciones. ¿Está? O sea, esto que sería así, f compuesta con g, y esto sería al revés, g compuesta con f. Es una forma, es la nomenclatura que se utiliza para destacar lo que es una composición. En principio, bueno, simplemente estoy hablando de las nomenclaturas que se utilizan, pero todavía no sabemos lo que es una composición, y el que lo sabe, bueno, ya está, ya sabe de qué se trata,
pero no obstante es la forma en cómo se expresa. ¿Qué es una composición? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo armo eso? ¿Qué es eso F cerito G, F compuesta con G? Bueno, eso va a ser una nueva función. La pregunta es, ¿cómo armo esa nueva función? F compuesta con G, F cerito G. Bueno, a eso vamos. Bueno, vamos a armar F compuesta con G, F cerito G. ¿Qué es eso de F cerito G? Una función compuesta, una nueva función. La pregunta es, ¿cómo se arma? F cerito G. F compuesta con G. Bueno, esto que está acá se puede entender mejor de esta forma. F compuesta con G, o sea, F cerito G, es una función que depende de una variable independiente que es la X, ¿no? El eje de las abscisas. Bueno, esto en vez de ponerlo así, a mí me gusta ponerlo mejor de esta forma. F compuesta con G de X. ¿Por qué me gusta ponerlo así? Eso es interesante. ¿Por qué me gusta ponerlo así? Resulta más didáctico. Por el siguiente motivo. Yo lo primero que estoy observando acá, en la expresión, ¿no? Es primero la función f. Y adentro la función g de x. O sea, lo primero que uno observa es la función f. F de x no es otra cosa que raíz de x. Y lo segundo que uno observa es lo que está dentro de la f, que es esto. Esto es lo que está dentro de la f. Donde g de x no es otra cosa que esta función lineal x más 1. ¿Está? Lo primero que uno identifica es esto. Lo que está afuera es f y lo que está dentro es g. Lo que está afuera es f y lo que está dentro es g. ¿Está? Es fácil. Como si fuesen conjuntos, ¿no? Este conjunto incluye este conjunto de acá. O sea, esto está metido adentro de esto más grande. Simple. Por eso me gusta esta nomenclatura. Me gusta esa expresión más que esta f cerito g de x. Porque esto, bueno, sí, está bien, yo les digo, miren, esa es la terminología que se utiliza para destacar lo que es una composición de funciones entre f y g. Listo, bueno, está. Me lo dijeron, es así, bueno, punto. De alguna manera, la nomenclatura son convenciones que se utilizan en matemática para expresar ciertas cosas que no hace falta ponerlas en palabras. Yo no voy a poner en palabras f compuesta con g. Bueno, se escribe con esta terminología, f cerito g, es una convención, listo, ya está, lo acepté, punto. Pero me gusta más esta expresión, porque con esta expresión, que es equivalente a esta, claro, vamos a entender bien lo que es la composición de funciones. En principio es f compuesta con g de x, donde la f es la función que tengo afuera y g de x la función que tengo adentro. Eso es importante. Importante destacarlo. Esta, primero la de afuera, vamos a poner afuera, que es la f de x, y la de adentro es la de g de x. La que está adentro. Eso es fundamental. ¿Quién está afuera? ¿Quién está adentro? Primero, la que está afuera es f y la que está adentro es g. Bueno. Una vez que yo ya detecté quién está afuera y quién está adentro, ahora vamos a pasar a construir la composición de funciones. Ahora, para construirlo, tenemos que analizar lo siguiente.
Tengo la función f, que es la que está afuera, que es raíz de x. Bueno, vamos a hacer la construcción. Construcción de f compuesta con g. Primero tomo la que está afuera. ¿Quién está afuera? Raíz de x. Segundo, me fijo la que está dentro, g de x. ¿Qué es lo que sucede? Presten atención a lo que voy a decir. Si yo la x, que está acá, la reemplazo por esta que está dentro, que no es otra cosa que g de x, me queda lo siguiente. O sea, esta x la reemplazo por g de x, tanto acá como acá, y me queda esta expresión. Reemplacé la x de la f por la g de x. Reemplacé la x de la f por la g de x. ¿Por qué? Porque sé que adentro de la f ahora tiene que estar g de x. Reemplacé la x de la f por g de x. Y me quedó la composición, o sea, bueno, raíz de g de x, ¿quién es? X más 1, bueno. Y ahí está la composición. Ahí está la nueva función, raíz cuadrada de x más 1. Esa es la composición f compuesta con g o f cerito g, que no me gusta la expresión. Pero bueno, es así la terminología matemática convencionalmente, internacionalmente es aceptado de esa forma. Bueno, estos son los pasos a seguir. Y la construcción es muy sencilla a partir de esta expresión. Primero, fijarse en la que está afuera, f. Muy bien, f de x raíz de x. Segundo, fijarse en la que está adentro. ¿Quién es? G de x. Perfecto. Entonces, acá donde dice x, pongo g de x. Y una vez que pongo g de x, bueno, pongo g de x, que es x más 1, me construí la función que es raíz cuadrada de x más 1, que no es otra cosa que la composición de f compuesta con g. Listo. Y ahí terminó. Pero yo hablé algo al principio del video, que hay que cumplir una condición. O sea, la matemática no es tan libre como parece. En matemática hay que cumplir ciertos requisitos. No es tan alegremente así porque sí. Está bien, yo ya construí la función, que va a ser a futuro la composición de funciones entre f y g, pero hay que cumplir a rajatablas una condición, porque si no se cumple esa condición que ahora vamos a mencionar, yo no puedo hacer esto. Todo el mundo hace esto en el examen, así mete g adentro de la f y concluye, ya está, listo, ya terminé FOC, pasamos a otra cosa. No, no pasamos a otra cosa. Hay que cumplir una condición, o sea, esta función que es la composición entre f y g debe cumplir una condición fundamental que ahora voy a mencionar, porque si no se cumple eso, yo no puedo hacer esta composición de función. Para nada, ¿eh? Para nada. Porque, bueno, por eso es lo en lo que fallan todo el mundo. Directamente concluyen esto, pero no imponen la condición que vamos a hablar. Acá se tiene que cumplir una condición muy importante para que se pueda realizar esa composición, para que esa composición, para que esa nueva función exista. Bueno, ¿cuál es esa condición, ¿no? De la que estoy hablando hace rato? Bueno, vamos a analizar. Entonces, condición para que exista esto construido que es FOC, o F compuesta con G. Para que exista FOC.
condición para que exista foco. Vamos a poner acá esto de adentro, acá. Me molesta un poquito en el video. Acá al costado. Bueno, condición para que exista foco. Preste atención ahora también. Importante. Volvamos acá. Yo dije que f es la función que está afuera y g es la función que está dentro de la f. ¿Está? Esto es importante. Vuelvo a destacar. Y lo voy a volver a escribir. F compuesta con g de x. Perfecto. Bueno, esta función que está dentro, precisamente que es g, que está dentro de la f, arroja valores. Arroja valores sobre y. Arroja valores sobre su imagen. O sea, g de x, ¿no? Arroja valores sobre y. Y si arroja valores sobre y, arroja valores sobre su imagen. O sea que podemos decir que los valores que arroja esta función g de x son valores que están en la imagen de g. La imagen de G la ponemos así, im G, es la nomenclatura, ¿no? Im, y latina mg. Im G, imagen de G. Los valores que arroja G de X son valores de la imagen de G, lógico, ya sabemos que arroja valores, dado X, dado valores de X que están en el dominio de G, bueno, los valores que procesa esa función, esa fórmula, son valores numéricos, son valores reales que caen dentro de la imagen de la función G. Eso ya lo sabíamos por funciones. Entonces, los valores que arroja la imagen de G, estos valores tienen que ser aceptados, por el dominio de esta función. Porque si esta g de x tira valores, ¿no? Tira valores numéricos que no están dentro del dominio de la f no puede procesar esos valores. Y si no puede procesar esos valores, no va a arrojar un resultado. Y si no arroja un resultado, no es una función. ¿Me explico? Sí. O sea, los valores que arroja G, que están en la imagen de G, ya sabemos, no lo vuelvo a repetir. Los valores que arroja G los tiene que aceptar F, porque aceptar significa que los pueda procesar y después arrojar un número. Porque si los valores que arroja G no los puede procesar F, para que dé un número real, entonces evidentemente no se puede hacer la composición. No se puede hacer F compuesta con G de X. Entonces, estos valores que están acá deben ser aceptados por el dominio de la F. Valores de la imagen de G deben ser aceptados por el dominio, o sea, deben caer dentro del dominio de la F. Deben caer. Vamos a hacer un globito así. Estos valores deben caer dentro del dominio
de la f de x. O sea, del dominio de f de x. De de f, dominio de f de x. El dominio de f de x sabemos que se pone dom de dominio de f. El dom de f, que es el dominio de f. Deben caer, esto es importante, deben caer dentro del dominio de f. Porque si eso no sucede, f no puede procesar estos valores. Y si no los puede procesar, no puede arrojar un resultado acá. Que lo pongo con signo de interrogación porque sería un resultado, no sé, cualquiera. Y si no puede arrojar un resultado, entonces esto no sería una función. Porque una función siempre puede procesar valores de x, puede procesar valores numéricos para que me arroje otro valor que va a estar sobre el eje y. Y si eso no lo puede hacer, significa de que no es función. Simple, lisa y llanamente por lo que es la definición de función. Entonces, vuelta a repetir, los valores que arroja G deben ser aceptados por el dominio de F para generar un valor. Porque si eso no sucede, esto no sería función. Dicho de otra forma, bueno, que los valores de G, que son los valores que arroja la imagen de G, deben ser aceptados o deben estar metidos dentro del dominio de la f para que esta f pueda procesar estos valores y me arroje un cierto resultado. Porque si eso no sucede, no es función esta composición. Por eso cuando uno hace esta composición alegremente, dice, ya está, esta es la composición. Mentira. Hasta no obstante, aplicar y ver que se cumpla esta condición. De que la imagen de G esté metida dentro del dominio de F. Si eso no sucede, yo no puedo armar alegremente la composición así. Y esto es lo que se olvidan de imponer todos en el examen. Ver que la imagen de G esté metida dentro del dominio de la F. La imagen de G tiene que estar metida dentro del dominio de la F. Y eso es lo que voy a escribir también en palabras. Ya lo dije, pero lo escribo en palabras para enfatizar. Porque es importante. Bueno, lo que voy a borrar simplemente es esto que me molesta. Voy a apagar la foto, ya está. Y realmente detienen el video en cualquier momento. Pero necesito espacio para procesar lo que estoy diciendo. Para que exista la composición F compuesta con G, la imagen de G tiene que estar dentro del dominio de la F. Porque si eso no sucede, valga la condición, esto que hice alegremente no es válido. Entonces, observación. A ver si tengo lugar. Sí, vamos a ver, acá. Ya que estamos hablando de la condición acá. Prolijamente. Vuelta a escribir, condición para que exista FOB. Y ahora en forma resumidamente matemática. La imagen de G tiene que estar incluida o igual al dominio de F. Esto significa incluido o igual. Es un término que se utiliza en conjuntos, en teoría de conjuntos. Este conjunto está incluido dentro de este. Incluido o igual. O sea, dicho como diagramas de Venn, ¿se acuerdan de los globitos que hacían?
Bueno, el globito que está adentro es la imagen de G. Y el globito que está afuera, que abarca todo, no es otra cosa que el dominio de F. Entonces, la imagen de G, que es todo esto, tiene que estar contenido dentro del dominio de la F. Eso significa. En forma resumida, eso es lo que hay que verificar, que la imagen de G esté incluida en el dominio de la F. Porque si eso no sucede, no se puede armar alegremente la composición así. Y esto es lo que se olvida todo el mundo de imponer. Voy a escribir mejor. Pasa que no se ve bien el... La imagen de G tiene que estar metida dentro del dominio de la F. Si eso no sucede, esto no tiene por qué ser válido. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a sacar la imagen de G y vamos a sacar el dominio de la F. Para ver si realmente esta condición se cumple. Porque si no se cumple, esto que yo hice alegremente, por decir siempre alegremente porque lo hago tan rápido que digo, igual ya terminé, vamos a pasar a otra cosa. Esto no sería válido. No. En matemáticas es una ciencia formal. Se tienen que cumplir ciertos requisitos o condiciones para que se cumpla cierto argumento, cierta afirmación, cierta propiedad, cierto teorema. Si no se cumplen condiciones en el argumento no tiene por qué ser válido. Entonces, el argumento, para que sea válido, para que exista la composición, debe cumplirse a rajatablas esto. Queda para la foto. Y ahora me voy a otro video, porque ya estamos en 30 minutos y no quiero, con el tiempo de descuento del Zoom, nos vamos a composiciones 3.1. ¿Está? Y ahí vamos a analizar si realmente esta condición se cumple, como para saber que esta composición hecha alegremente es válida. Así que nos vemos en composiciones 3.1. No se vayan de ahí. Chau, chau.